Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Gabriel Preselo, un gusto recibirlos acá en el Hotel Quagliaro de ATE. Aprovechamos, antes que nada, para agradecer a ATE por el espacio, por el auditorio. Este es un evento organizado por CLATE, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Es parte de un ciclo que venimos trabajando ya desde un encuentro anterior que hicimos con la Embajada de China, donde la intención de CLATE es pensar el Estado un poco más allá de las fronteras, por supuesto, de Argentina y de América Latina, que es el ámbito de acción, sino poder pensar y profundizar sobre temas que tengan que ver con el Estado, que estén situados en otros países, en otras regiones, que puedan ser también puntos de referencia, un poco para aprender, otro poco para conocer, en muchos casos, cosas que desconocemos totalmente. Hay países que nosotros tenemos de manera mucho más cercana por la tradición argentina, países europeos, países del Cono Sur, con los que tenemos una tradición que por ahí conocemos un poco más por la formación que tenemos, la forma también del Estado en sí mismo. Pero hay países, y sobre todo de Asia, de África, de lo que ahora también se conoce como esto del sur global, que están emergiendo como ejemplos y como, no siempre como cosas a seguir, sino como faro para tener en cuenta en un montón de aspectos, y es ahí donde nosotros queremos empezar a trabajar, a poder vincular a la Argentina y a América Latina y el Caribe con esos otros países, con esas otras experiencias, con esas otras tradiciones y aprender de las cuestiones políticas, las cuestiones culturales, las cuestiones históricas de cada uno de esos países. Y venimos con un país muy grande, que era China, y nos vamos a un país aún más grande, que es la India, en esta charla que titulamos El Estado en India, cómo organizar la inmensidad. Nos quedó por ahí eso de que China era el país más poblado del mundo. Bueno, ahora es la India, ya desde hace unos años, el país más poblado del planeta. Por eso, ¿cómo es pensar la democracia para esa inmensidad de país, para esa cantidad, ese volumen de gente, pero además esa diversidad étnica, idiomática, cultural, económica, sociopolítica? ¿Cómo poder pensar el Estado, cómo organizar toda esa masa geográfica y de personas a través del Estado? Por eso decidimos seguir en este encuentro, trabajar con India. Por supuesto, tenemos expositores de gran nivel y palabras de autoridades, pero antes de eso vamos a pasar a unos videos institucionales, un video institucional muy cortito de CLATE y también uno de India, como ya ir metiéndonos un poco en ambiente, viendo imágenes del país que son preciosas. Así que si está todo listo, ya pasamos a esos dos videos de presentación y para empezar con esta charla. CLATE es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Está compuesta por más de 90 organizaciones sindicales nacionales del continente, con presencia en 20 países y con más de 5 millones de afiliados y afiliadas del sector público. Está dirigido por un comité ejecutivo representativo de los países de nuestra región. Su presidente actual es Julio Fuentes de ATE, Argentina. La vicepresidencia primera está a cargo de João Domingos Gómez dos Santos, CSPB, Brasil. La vicepresidencia segunda, Herminio Caue Calderón, SUTEN, México. Percio Oyola Paloma, UTRADEC, Colombia, ocupa la vicepresidencia tercera. Martín Pereira, de COFE Uruguay, la Secretaría General, y Sergio Arnaud, de CSPB Brasil, en la Secretaría General Adjunta. Sus organizaciones miembros confluyen periódicamente en sus congresos y comités ejecutivos, verdaderos espacios de democracia, participación, debates y propuestas. CLATE es una confederación representativa de la clase trabajadora con presencia activa en los conflictos. Desde la presidencia de la CLATE, radicada actualmente en Buenos Aires, Argentina, se implementan diferentes iniciativas en el área de formación. Y es por eso que cada año la Confederación elabora, junto a otras organizaciones e instituciones educativas y de investigación, propuestas de formación de acceso libre y gratuito, como la Diplomatura Superior en Sindicalismo Internacional, desarrollada en 2024 y 2025, organizada por CLATE junto a la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, con el apoyo de Actrabo IT. El área de comunicación de la CLATE tiene como principal objetivo dar visibilidad a los conflictos y propuestas que llevan adelante nuestras organizaciones sindicales a lo largo de la región.
A través de su portal de noticias y producciones audiovisuales originales, se instrumentan campañas continentales sobre la concientización de derechos. Desde su fundación, el 25 de febrero de 1967, sigue fiel a su declaración de principios que le dio origen. La lucha de CLATE es en pos de la vigencia del derecho a organización, a la huelga y a la negociación colectiva de las trabajadoras y los trabajadores del sector público. CLATE es historia, presente y futuro. From the stunning landscapes to the vibrant cultures, from the adrenaline-pumping adventures to the heartwarming connections, Indian tourism has the power to change the lives and the world. Imagine a land where you can find lively festivals, beautiful beaches, rich history, art, culture, yoga and wellness, breathtaking landscapes, and adventure sports all in one country. That's India, a nation that encapsulates an entire world of experience within its borders. We have 42 UNESCO World Heritage Sites. Ecotourism. We have developed circuits across 6 states. Adventure. We have 25 plus adventure verticals. Wellness, we rank 10th globally for medical tourism. Cruise, our strategic location offers 24,000 kilometers of coastline. MICE, Asia Pacific's hotspot. We have schemes like Prasad, enriching religious tourism experiences. Swadesh Darshan, creating theme-based tourism circuits. And Dekho Apna Desh, urging locals to explore their own country. Did you know? India's progress over the past decade has been remarkable. Ranking as the 5th largest economy globally, the tourism sector is one of the primary catalysts fueling this growth. Tourism is set to become a $1 trillion sector in India by 2047, a goal we are passionately pursuing. In 2023 alone, tourism contributes a staggering $143 billion to our GDP, providing 88 million jobs and hosting 13 million international tourists. And it doesn't stop there. Foreign direct investments, FDIs, has doubled in just 8 years, soaring from $35 billion to $84 billion in a decade. India is open for business with 100% FDI in the tourism sector. In the recent past, many international tourism and hospitality companies have invested in India, facilitated by Invest India with initiatives like India Investment Grid and National Single Window System. Also, you can leverage the National Single Window System, a one-stop platform connecting 31 central departments and 22 state governments. NSWS simplifies and expedites the approval process. Investing in India has never been this seamless. Take the plunge and unlock the opportunities that await you. So on this International Tourism Day, let's celebrate the incredible journey of Indian tourism, where possibilities are boundless, experiences are enchanting, and the future is brighter than ever.
Bueno, ahí imágenes de Clate primero y después de la India, que más que un país es un continente, una civilización entera con toda esta diversidad que marcaba al principio. Cuando empezamos a pensar este ciclo internacional que tiene que ver con el Estado, había algo de esto de poder, como mencionaba Julio Fuentes, empezó a empujar de hay que pensar un poco el Estado, dar un debate, elevar un poquito la vara de cómo pensar el Estado, la función de los estatales, y así fue también como surge un poco este ciclo de encuentros con países, con embajadas, y bueno, así es como llegamos a este segundo encuentro. Por eso ahora vamos a hacer unas palabras de apertura, gracias al presidente de CLATE que organizó esto, así que lo invito a subir al escenario para que nos dé unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por venir a esta actividad. Gracias, señor embajador. Gracias a las autoridades que nos están acompañando. Bueno, nosotros, sin duda, bien lo decía nuestro compañero que comenzó la presentación, quizás nos acompaña el desconocimiento, no total, porque cuando nombramos a la India, bueno, creo que a todos los hombres y mujeres que de alguna manera hemos abrazado la causa de la justicia social, la causa de la paz, de la independencia de nuestros países, bueno, la India es algo importante, sin duda. En todos nosotros aparece Gandhi, aparece la no violencia, aparece esa lucha tremenda contra el imperialismo, que es para todo nuestro continente, pero muy particularmente para los argentinos, donde todavía una parte de nuestro territorio nacional está ocupado por una potencia extranjera. Así que bueno, eso es, no digo que todos, seguramente muchos saben mucho más, pero es lo que a mí me aparece como imagen. Y la imagen tremenda de un país que sale de ese colonialismo golpeado, dividido, empobrecido, y a partir de ahí hoy vemos los resultados y estamos frente a una de las grandes potencias económicas del mundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo funcionó eso? ¿Qué rol jugaron todas las organizaciones sociales, políticas, religiosas, el Estado? ¿Qué rol jugó? ¿Qué pasó? Nosotros podríamos pasarnos horas contando la experiencia que tenemos en Latinoamérica. 50 años prácticamente de un discurso del Estado mínimo, nos ha ido muy mal. Nos ha ido muy, muy mal en términos generales. Bueno, ¿qué pasó ahí? Es lo que queremos indagar. Para eso el panel, para eso agradecerle una vez más a la embajada, para eso a quienes van a facilitarnos y darnos elementos para el análisis. Nosotros no buscamos con los encuentros conclusiones. Lo que buscamos, bueno, es aumentar los conocimientos y que eso nos permita y nos ayude en el accionar bueno, que cada uno llevamos día a día. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias porque están presentes. Ahí estamos, hola. Julio, permitimos quedarte un segundo más arriba del escenario. Este evento lo hicimos, por supuesto, como saben, con la colaboración y la presencia de la Embajada de la República de la India en Argentina, que rápidamente se prestó a colaborar y a ser parte para poder entender junto con nosotros, como decía Julio, qué es la India, qué pasó ahí desde su independencia hasta hoy. Y por eso nos acompaña el embajador, a Ganesh Kumar, así que lo invitamos también con un aplauso, lo recibimos en el escenario para que nos diga unas palabras. Muchas gracias, embajador. Permítame mi scripto, porque al ser un embajador tengo que estar totalmente correcto cuando yo digo unas cosas. Estimado señor Julio Fuentes, presidente del CLATE, señor Carlos Custer, presidente honorario, senadora
senadora Silvina García Laraburu, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad India-Argentina, ex embajador Hugo Gobi, autoridades, especialistas y amigos. Es un honor para mí, como embajador de República de la India en Argentina, darles la bienvenida a este debate titulado El Estado de la India, cómo organizar la inmensidad. Permítame agradecer especialmente a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales por la organización de esta reunión y a todas las personas que la hicieron posible. El título de esta actividad es innegable. Hablar del Estado de la India significa hablar de la cuestión de la inmensidad. India es un país de casi 1.400 millones de habitantes, con una superficie de más de 3,2 millones de kilómetros cuadrados, apenas un 18% mayor que la Argentina. Esta similitud geográfica es un punto de partida estimulante. Somos los dos naciones, continentes con territorios vastos y diversos, con climas que van desde altas montañas nevadas hasta fértiles llanuras y zonas áridas, con poblaciones distribuidas de forma muy desigual y con enormes desafíos logísticos, sociales y políticos. En ambos casos, la pregunta que recorre nuestras experiencias es ¿cómo organizar la unidad en la diversidad? India lo hace mediante una estructura quasi federal, con 28 estados y 8 territorios de la Unión, con 22 idiomas oficiales reconocidos por la Constitución y cientos de idiomas de uso cotidiano. Una fortaleza importante de la India es su Constitución escrita, la más intensa del mundo, que en su 7º anexo establece las 3 listas que distribuyen el poder legislativo entre los gobiernos federal y estatal. Tanto para la India como la Argentina, la democracia, el laicismo, el pluralismo son pilares fundamentales del gobierno. India es la democracia más grande del mundo y ha sido considerada la madre de la democracia. Un ejemplo de ello son las últimas elecciones parlamentarias. Se llama Lok Sabha en el 1224, en las que hubo 969 millones de votantes en el padrón, de los cuales 642 millones participaron con su voto. Entre ellos, 312 millones fueron mujeres, lo que la convierte en la mayor participación femenina en el mundo. Estas fueron las elecciones más grandes de la historia, superando las anteriores y duraron 44 días. Desde su independencia en 1947, India ha celebrado elecciones nacionales y regionales con regularidad
que movilizan a cientos de millones de votantes, la escala logística de unas elecciones en India ejemplifica lo que se necesita para organizar la vastedad del sistema. Se instalan colegios electorales incluso en las aldeas más remotas, en templos, escuelas o edificios comunitarios, garantizado que todos los ciudadanos, sin importar su ubicación, puedan ejercer su derecho del voto. Esta experiencia también puede ser inspiradora para América Latina. Demuestra que el pluralismo, lejos de ser un obstáculo, puede transformarse en una fuente de fortaleza y legitimidad para el Estado. Hoy, India y Argentina no solo comparten desafíos territoriales, sino también la visión de construir un desarrollo inclusivo y sostenible. Durante la reciente visita oficial del honorable primer ministro Narendra Modi a Buenos Aires, ambos gobiernos reafirmaron el carácter estratégico de nuestra alianza. Se acordó trabajar en áreas de gran potencial científico y tecnológico. En este contexto, Argentina se perfila como un socio clave en América Latina, no solo para sus recursos, sino también por su capital humano, su red científica y su capacidad de innovación. India, por su parte, aporta su experiencia en inclusión digital y políticas de innovación aplicadas a grandes poblaciones. Para una audiencia como la que nos acompaña hoy, compuesta por investigadores, académicos y educadores, quisiera destacar algo fundamental. El Estado en India se concibe como garante y promotor de la ciencia y la innovación. Desde la década de 1990, con la liberalización económica y las reformas estructurales, India se ha concentrado en el desarrollo científico y tecnológico como motor de crecimiento. Hoy en India somos líderes en la industria tecnología, incluyendo las IT, la exploración espacial, la industria farmacéutica, y estamos consolidando un ecosistema de innovación que se nutre tanto del sector público como del sector privado. La experiencia india demuestra cómo la ciencia y la tecnología pueden convertirse en herramientas para la cohesión social. Todo esto es posible gracias a un Estado que no solo regula, sino que también innova. Creo que cuando hablamos del Estado indio, no nos limitamos a admirar una experiencia lejana, sino a reflexionar juntos sobre qué lecciones pueden ser útiles para América Latina y Argentina en particular. El federalismo indio nos muestra que la descentralización puede ser compatible con la unidad nacional. La diversidad lingüística y cultural nos enseña que la inclusión requiere políticas públicas sensibles y a las identidades locales. La planificación a gran escala demuestra que incluso en contextos complejos, el Estado puede ser eficaz si se apoya a la tecnología
la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. Y al mismo tiempo, India también aprende de Argentina, de su liderazgo en sectores como la agroindustria, la biotecnología, la transición energética y la cultura. Es un diálogo bidireccional que no se limita a la diplomacia, sino que involucra a universidades, centros de investigaciones, empresas y organizaciones sociales como CLAT. Estimados amigos, hablar de cómo organizar la inmensidad es, en esencia, hablar de cómo hacer que la diversidad no sea un problema, sino una oportunidad. India ha recorrido este camino durante más de 7 décadas de su existencia independiente. Argentina, con su propia historia y desafíos, comparte esta misma búsqueda con nosotros. Confío en que este debate, con los valiosos aportes de los distinguidos especialistas que nos acompañan, contribuirá a ampliar nuestro entendimiento mutuo y, sobre todo, a fortalecer los lazos entre nuestros pueblos. En nombre de mi país, les agradezco profundamente su presencia y su compromiso con el diálogo. Los invito a disfrutar de este intercambio de ideas que espero sea tan fructífero como inspirador. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Bueno, hablando de esa unidad, de todo lo que el camino juntos que tienen Argentina y la India por recorrer, hay un presente que Julio Fuentes, presidente de CLATE, le quiere hacer y que es muy simbólico de CLATE. Sí, bueno, esta estatuilla, esto representa al yaguareté. El yaguareté es el jaguar, bueno, tiene distintos nombres en cada una de nuestras regiones, es el felino más importante, más grande de América. Está en riesgo de extinción porque no hemos cuidado el medio ambiente, por diversas causas. Pero bueno, parte de la campaña de nuestra confederación es la defensa de la casa común, como nos enseñó el Papa Francisco. Así que bueno, esta estatuilla queremos entregársela en demostración de nuestra amistad. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por sus palabras. Como bien decían, tenemos especialistas hoy acá con nosotros que nos van a acompañar y nos van a meter de lleno en todo lo que es la India. Los voy a ir presentando rápidamente para que suban al escenario. Después les voy a dar una introducción, una descripción más breve de cada uno. Pero bueno, empiezo con Manuel Gonzalo, los vamos recibiendo con un aplauso. Es docente, especialista en la India. Así que gracias, Manuel, por recibirnos allá en ese asiento. Lía Rodríguez de la Vega, también docente, trabajan juntos en el CARI, en el grupo BRICS+. También se van a meter dividir un poco los temas, es como la parte más académica que tenemos del panel con nosotros. Tenemos también a quien fuera embajador argentino en India en el periodo 2020-2023, el embajador Hugo Javier Gobi. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos, por enaltecernos con su presencia, que nos va a contar también desde su lugar más diplomático cómo es todo ese trabajo. Así que, bueno, y por último, Fernando Duclos, periodista, influencer, tiene un libro sobre la India, viaja recurrentemente a la India, solo y acompañado, así que gracias, Fer, también por acompañarnos. Así que aprovecho también para agradecer
ya que estamos, a todo el equipo de CLATE, a Darío Fuentes, a María, a Natalia, a Yelén, a Sami, a Andrés Cedrón con toda la parte audiovisual, y por la Embajada de la India al segundo secretario de la Embajada, Pankaj Sharma, y a Morena Mendoza, asistente de Cultura y Consular. Así que muchísimas gracias a ustedes también por todo el trabajo que hicieron y que permitieron lograr todo esto. Y bueno, vamos a empezar con Manuel Gonzalo, que es doctor en Economía por la Universidad Federal en Río de Janeiro y licenciado en Economía por la UBA. Actualmente es investigador y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y coordina el grupo de trabajo sobre India del CARI, donde también integra el grupo de trabajo sobre los BRICS Plus. Es autor del libro India from Latin America, Peripherization, State Building and Demand-Led Growth. Así que muchas gracias, Manuel. Ahí tenés el micrófono y los dejamos con su introducción. A ver si está prendido. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación a CLATE, al embajador. Bueno, un gusto compartir panel con amigos, colegas. Bueno, con los tres tenemos proyectos y temas compartidos, así que es un gusto estar acá. Yo quisiera, dado el ámbito, dado el momento de la Argentina y dado el momento de América Latina y del mundo en general, resaltar tres cuestiones que me parecen importantes mirar y al menos tener en cuenta y tratar de aprender sobre India. Seguramente no todos sabemos, pero tanto el embajador como Sharma tienen un background en física nuclear o ingeniería nuclear, ¿sí? Entonces, hay tres cuestiones de India y del rol del Estado en India que me parecen importantes aprender o al menos mirar para la Argentina. Una es el rol del Estado y la ciencia y técnica, y ahora voy a hablar un poquito más de eso. Número dos, el rol del Estado y el manejo de la deuda. Yo soy economista, voy a hablar de algunos temas que tienen que ver por ahí con economía. Y tercero, el Estado y la infraestructura, ¿sí? Son tres temas que obviamente para la Argentina son importantes, condicionan bastante nuestro desarrollo. En el caso de la India hay algunas cuestiones para mirar. Básicamente el periodo colonial para la India le presentó de la manera más brutal el rostro del liberalismo, ¿sí? Uno lo puede llamar imperialismo, claramente, pero el liberalismo para la India era Reino Unido. Entonces la India independiente era difícil que sea liberal. Iba a tener un rol del Estado muy importante. Y en eso había mucho consenso en todos los grupos. El Partido Comunista, la burguesía india presentó un Bombay Plan, que era un plan de desarrollo, que era un programa desarrollista, ¿sí? Nehru tenía una visión también bastante desarrollista, había estado en Rusia, había estado... había presenciado la revolución del 17, la crisis del 30. Entonces, desde su nacimiento, el rol del Estado en la India, cuando la lucha por la independencia de la India se planteaba, era bastante maduro que el Estado iba a tener un rol muy importante. Y en particular, no solo el Estado, sino la ciencia, ¿sí? Y, no por casualidad hoy... India aluniza en el lado sur de la Luna, no por casualidad hoy India es el país del mundo del sur global que más cohetes manda al espacio, no por casualidad hoy India, es potencia nuclear. Entonces, desde la constitución del Estado indio y hasta la actualidad, la idea de desarrollo, básicamente en el caso de Nehru, estaba muy vinculada a la ciencia, ¿sí? Entonces, básicamente desde la constitución del Estado de la India, por ejemplo, se desarrolla una densa red de instituciones en desarrollo espacial, en desarrollo nuclear, ¿sí? El desarrollo de las instituciones científicas en la India inicia en el 47 y sigue hasta hoy, como bien lo decía el embajador, y le dan una impronta que
Tal vez en América Latina no lo tenemos tan así, que es desde la constitución de un Estado independiente, que la ciencia se constituya en un pilar de su desarrollo. ¿Sí? Desde el 47, la ciencia, India entendía que los proyectos de Big Science, de los grandes proyectos científicos, iban a llevar al desarrollo. Obviamente sobre esa cuestión hay una discusión. En las últimas décadas se ha buscado que esa ciencia, que es una ciencia más dura, derrame sobre el sistema productivo, derrame sobre la sociedad. Bien decía el embajador, lo que hoy se dice es generar un ecosistema de innovación. Yo lo trabajo más como un sistema nacional de innovación, ¿sí? Entonces, para tener un sistema nacional de innovación no hace falta solo tener ciencia, sino que esa ciencia le llegue a la sociedad, le llegue a la estructura productiva. En eso, tanto Argentina como la India comparten desafíos, y me parece que esa es una de las agendas que tanto el embajador, la embajada, como me parece que CLATE tiene en la cabeza. Entonces, un tema, el rol de la ciencia. Segundo tema, el manejo de la deuda pública, básicamente. India llega básicamente hasta los 70s, 80s con una deuda externa bastante controlada. Y cuando digo deuda externa, digo deuda en dólares, ¿sí? Hubo un manejo de la deuda bastante controlado. Es decir, India se endeudó poco en dólares, ¿sí? Y bueno, esa es una gran diferencia con América Latina y Argentina en particular. Si uno mira la crisis de los 80, ¿sí?, es en buena medida una crisis que deviene de un problema de deuda externa, ¿sí? Entonces, el manejo de la deuda, aún hoy en la India, ¿sí?, es un tema observado, monitoreado y regulado en el sentido de que la deuda, para ponerlo bien claro, la deuda en dólares no es lo mismo que la deuda en pesos. Uno no se tiene que endeudar en dólares siendo un país en desarrollo y siempre mejor deuda en moneda doméstica. Eso en la India se tiene bien claro, ¿sí? No aparece, no es tan visible, digamos, obviamente India avanzó en su proceso de liberalización, etc. Pero las cuentas y el control del tipo de deuda que se tiene es algo que se observa y que claramente evitó, digamos, si uno mira de nuevo el desarrollo comparado entre la India y América Latina y Argentina en particular, hay una década que es clave de diferencia, que son los 80s. En los 80s India crece a 5,5 puntos del producto en toda la década. Para América Latina y para Argentina son la década perdida, no crecemos. Los 80 fueron una crisis de deuda, ¿sí? Y me parece que estando acá, estando en CLATE, estando en este momento en Argentina, observar el manejo de la deuda es algo que tal vez no es tan conocido, pero lo tenemos cómo mirar de la India ese aspecto. Y el tercer elemento que me parece central tiene que ver con la infraestructura. Hoy India está gastando aproximadamente 8 puntos del producto en infraestructura. 4 puntos públicos, 4 puntos privados. Eso es... América Latina está abajo de 3 puntos, Argentina abajo de 0,5, 0,3. Inexistente el desarrollo de la infraestructura en Argentina. En América Latina estamos bastante mal también. El caso de la India, el Estado gasta 4 puntos en infraestructura y genera las condiciones a partir de lo que se llaman las PPPs, proyectos de parcería público-privada, para que el sector privado invierta en infraestructura. Ahí hay una discusión, pero hoy básicamente hay 8 puntos del producto metidos en cemento, ladrillos, hierro, infraestructura energética, carreteras, y eso no es abstracto. Uno va a India y ve megaproyectos, ¿sí?, de infraestructura, avenidas de 5 manos, ¿sí? Entonces, es verdad que ahí uno podría decir, si uno mira el desarrollo económico de la India, que había déficits en términos de desarrollo de infraestructura, que se había hecho una elección, vamos a decirlo, muy industrial, y que era hora de que la India empiece a gastar más en infraestructura. Esto es una especulación mía.
hace ya desde los 90 que hay un cierto consenso en la India en que el desarrollo de infraestructura es muy importante para la India, que India tiene que avanzar digamos, para seguir creciendo 6,5 puntos interanual del producto. India viene creciendo, digamos, solo para poner en contexto, India hace 3 décadas que crece a 6 puntos del producto. Esto es un montón, ¿sí? Nosotros tuvimos una década perdida en los 80 y si la miramos bien, hace poco tuvimos la otra. Entonces, frente a 2 décadas perdidas, la India creció 6 puntos, 6,5 puntos. En ese sentido, para crecer, ¿sí? Para crecer, es necesario gastar en infraestructura. Una discusión que en Argentina no aparece, pero no aparece en distintos sectores. No, está bien que no va a aparecer claramente en el gobierno actual, pero digamos, América Latina está gastando menos de 3 puntos en infraestructura, Argentina menos de 1 punto, y los países asiáticos están arriba del 8%. ¿Sí? Entonces, tal vez para ir redondeando la presentación, obviamente India es el país más poblado del mundo, es una diversidad muy fuerte, los estados en India son muy fuertes, la diversidad cultural es muy fuerte, las comparaciones son difíciles, digamos, hay cosas que uno puede tomar, hay cosas que no, obviamente los problemas del desarrollo, los problemas del sur global son compartidos, pero sí me gustaría enfatizar estos 3 aspectos, dado el momento de Argentina, dado el momento de América Latina y dado la experiencia india. Gastar en ciencia y técnica es central para el desarrollo, gastar, digamos, regular y tener un buen manejo de la deuda es muy importante, y gastar en infraestructura es central, muchas veces incluso balanceando el desarrollo industrial y del campo. Porque, por ejemplo, no me sirve, digamos, tener una planta de litio muy desarrollada en el norte si no tengo un vuelo o no tengo un tren para sacar el litio. Entonces, y eso, digamos, están atentos todos los países del mundo. Digamos. Yo tengo que tener infraestructura de soporte y tengo que tener capacidades para sacar los recursos naturales de la Argentina. Y en ese sentido, hay aspectos de la India que claramente son para mirar y que, bueno, en esta presentación, en este ámbito, me gustó enfatizar. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Manuel. Con Manuel teníamos un acuerdo, que él tiene un compromiso posterior, así que lo tenemos que liberar en este momento, así que muchísimas gracias, Manuel, por participar y damos pie para poder seguir. Mucho igual de lo que dijo, rápidamente uno puede pensar, los cuellos de botella que se debe tener si uno no encara en un país como la India todo ese nivel de infraestructura, de inversión en capital humano, todo lo que hace el Estado y cómo se organiza esa inmensidad, esa diversidad. Entonces, esa introducción que hizo el compañero Manuel Gonzalo es muy productiva. Y vamos a seguir ahora con también un complemento de toda esta introducción, de todos los aspectos que tiene la India a través de Lía Rodríguez de la Vega. Es licenciada en Estudios Orientales y doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, con estancias postdoctorales en Brasil e India. Directora de la licenciatura en Estudios Internacionales y de la diplomatura en Estudios en Asia de UNCAUS, vicedirectora del Comité Asiático del CARI y experta en India, coautora de India en Hispanoamérica y editora de Gandhi, Perspectivas Latinoamericanas. Así que continuamos con vos, Lía, quien tiene además una presentación. Ahí nos tienen que disculpar que está bastante iluminada la sala para que podamos ver bien a los expositores, entonces tal vez no se vea tanto las imágenes que nos trajo Lía para compartir, que tenés ahí el control. Gracias, Lía. No, gracias a ustedes. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Estamos bien? Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias a todas las autoridades. La idea era que pudieran tener alguna imagen de la India, porque todas las personas que participamos del panel hemos tenido oportunidad de estar bastante habitualmente ahí y es muy distinto
contarles cosas con palabras que ver imágenes, ¿no? Efectivamente se trata de administrar la inmensidad, y en ese sentido, puede que sepan, puede que no, que hay un concepto nuevo que habla de los estados-civilización. Bueno, la India entra en ese concepto, ¿no? Aludiendo a esta inmensidad. Entonces, para complementar lo que decía Manuel, a mí me parecía importante dar como 3 notas constitutivas de lo que es la construcción de la estatalidad en la India, en cualquier país, pero en la India en particular. En primer lugar, decir una cosa que es absolutamente obvia, y es que hay solamente 2 países en todo el planeta que superan los 1.000 millones de personas. Entonces hay desafíos que nosotros podemos compartir en muchas dimensiones, pero el volumen del desafío es absolutamente otro, tanto en China como en India. Entonces, la primera cosa que me parece importante es un elemento que mencionó el embajador, que es la diversidad. La India es en serio diversa, y no depende de migración, para eso es diversa internamente, y esa diversidad la encontramos en una de las primeras civilizaciones del mundo, que es la civilización del Valle del Indo, que se sitúa más o menos en el 3000 antes de nuestra era. ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque la India es pionera en ese sentido. Nosotros pensamos siempre en la civilización mesopotámica como la más antigua y la que tuvo primero escritura. Bueno, la India, por lo menos en el 3000 antes de nuestra era, también tenía una civilización, tenía un espacio urbano muy desarrollado, llamativamente desarrollado, y además tenía escritura. Lo que pasa es que esa escritura no se pudo descifrar, y además de todo esto, de acuerdo a lo que piensan los historiadores y los arqueólogos hoy, esa civilización tenía que ver con los pueblos originarios de la India. Entonces, de ahí arranca la historia de semejante inmensidad que referimos con el tema de India, y arranca también su diversidad. Entonces, en el 47, cuando la India efectivamente se independiza de los británicos, una de las cosas que tiene que hacer es administrar la diversidad. Los británicos tienen una historia respecto de esto, la reificación del concepto casta, que todos conocemos por lo menos de nombre, pero tal vez lo importante a decir es que la India construye estatalidad muy claramente en ejemplos muy concretos, ¿no? El presidente que redacta, de la comisión que redacta la Constitución, es un Dalit, lo que nosotros conocemos como un intocable, etcétera, etcétera, un abogado muy destacado, un político además también muy destacado, Bhimrao Ambedkar. Y este señor trae al movimiento independentista la interpelación concreta del problema que tienen algunas diversidades al interior mismo de la India. Tal vez lo importante es que la India decide en esa construcción de estatalidad que a mí me interesa destacar, el asentar en su propio texto constitucional la prohibición de determinadas discriminaciones en torno de género, de casta, de raza y de religión. Ya me parece que empieza discutiendo un modelo antes de que discutamos nosotros modelos interculturales, multiculturales, transculturales en Occidente, ¿no? Tiene toda esa diversidad dentro y toma decisiones que se expresan en el texto fundante en términos de la ley. ¿Y qué es lo que establece a través de la Constitución? Bueno, básicamente se hace cargo de que hay sectores sociales que por su diversidad están postergados socialmente. Están postergados de distinta manera, por supuesto, como pasa en todos los países. Lo que pasa es que en ese volumen de población se refleja mucho más. Entonces, trabaja directamente con lo que se conoce como estos modelos de discriminación afirmativa duros. Establece cuotas o reserva de espacios o bancas en el Lok Sabha, que es lo que sería para nosotros la Cámara Baja, en las legislaturas provinciales, para nosotros, para ellos estatales. Inclusive en 2023 ya tienen 1/3 de los escaños reservados para mujeres. Eso llevó mucho tiempo, pero finalmente se logró. Ahora necesitamos un nuevo censo que permita efectivamente ver cuántas mujeres somos. El último censo de la India es del 2011. Sabemos hoy que es el país más poblado, pero por estimaciones de Naciones Unidas, el próximo censo está previsto para el 2027.
y hay también lugares reservados en lo que es el servicio estatal, es decir, en puestos concretos y al mismo tiempo en instituciones educativas. Esto tiene, por supuesto, caras muy felices y caras no tan felices, pero me parece que es muy significativo de parte de la India en términos de construcción de estatalidad hacer una declaración muy concreta respecto de cuál es su propuesta de modelo social para administrar la diversidad. Eso ya de inicio. En segundo lugar, me parecía importante rescatar otro elemento que es crucial ahora y que encuentra a India en un lugar de liderazgo global, que es el tema de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. En el 68-69, la India forma parte de ese modelo de revolución verde que llevan muchos países desarrollados después de reunirse, ya sabemos, en Italia y llevar, digamos, esta idea de acabar con hambrunas que eran muy comunes en países en desarrollo, el caso de la India también, más con esos volúmenes de población. La India abraza, otra vez en términos de construcción de estatalidad, ese modelo, y eso le permite a una región muy destacada dentro de la India en términos de producción de alimentos, la zona de Punjab, salir en punta y efectivamente además mejorar enormemente su performance económica, no solamente Punjab, también Haryana, también la parte occidental de Uttar Pradesh. Ese modelo que se llevó con la Revolución Verde de países desarrollados a países en desarrollo tuvo una primera etapa muy buena, muy exitosa, y después tuvo otra etapa en la cual implicó muchos gastos. Esas semillas multivariadas que proponía esta Revolución Verde implicaban también un gran costo en agua, un gran costo en pesticidas, que tarde o temprano terminaron teniendo un efecto muy concreto sobre el suelo. Ustedes saben que la zona de Asia del Sur, no solamente India, tiene grandes problemas con el agua por razones obvias, es una de las zonas más pobladas del planeta. India tiene más de 1.000 millones, pero Pakistán y Bangladesh también tienen mucha gente. Y en todo caso, vuelve a tomar una opción más actual en torno del ambiente, que la va a encontrar diversificando fuentes de energía, intentando administrar en anticipación todo lo que trae el cambio climático, especialmente el tema del agua, problemas muy gráficos de antes necesitaba excavar 8 metros para encontrar agua, ahora necesito excavar 60, es decir, hay un agotamiento de las napas muy, muy grosero y mucho tiene que ver con el resultado posterior que derivó de esa revolución verde. Pero en ambos casos, la India, y retomo lo que dice Manuel, apuesta a la ciencia específicamente para unirlo en esa búsqueda de posicionarse como uno de los líderes mundiales de propuestas energéticas más limpias al día de hoy, la energía solar. Saben que la India lidera una alianza internacional de energía solar y saben además que la India ha logrado que Argentina adhiera. Nosotros somos parte de esa alianza, ¿no? Estamos con la intención de diversificar específicamente la cuestión energética. Y la última cosa que me parece importante mencionar en términos de construcción de estatalidad es, a pesar de muchas de las cosas que se hicieron, la India, como muchos otros países, y eso nos incluye, tiene una gran cantidad de población que todavía lucha por salir adelante. Entonces, ¿qué hace la India en términos de lo que es el bienestar estatal tradicional que conocemos históricamente? ¿De qué va? ¿Qué es lo que hace por esa población? Bueno, en principio la India tiene alrededor de 750 programas o esquemas, como ellos le llaman, que atienden diversas cuestiones de lo que para nosotros sería bienestar social. Léase provisión de dinero por distintos motivos, con un gran estímulo de bancarización, y retomo algo que decía Manuel, hay una intención muy grande de difundir toda la estructura digital, y de hecho India es pionera en introducir ese tema como muy importante, tanto en el G20 como bajarlo a África, especialmente está resultando una gran ayuda con telemedicina y otras estructuras digitales. Eso en un principio que ayuda además a identificar persona a persona en ese volumen poblacional
con su necesidad concreta, tener un registro de la ayuda que va llegando. Hay otros tipos de ayuda en distintos ámbitos, pero tal vez el más conocido y el más urgente es aquel sobre la población que no puede soportar económicamente su propio alimento mensualmente. Y entonces la India lo que hace desde la estatalidad que construye, que me parece que son todas decisiones importantes, por eso lo rescato, es proveer 35 kilos de determinados cereales y otros alimentos a las familias que están en el nivel de vulnerabilidad que así lo requiere, ¿no? Y entonces vamos a ver que la India tiene un cuidado muy particular en afectar a sectores especialmente vulnerables, y pongo, por ejemplo, el tema de los agricultores. Muchos de estos agricultores, a raíz de lo que fue pasando desde su Revolución Verde hasta el momento, terminan con altos endeudamientos que finalmente no pueden pagar a raíz de tener que pagar los pesticidas, tenés que pagar estas nuevas semillas que introdujo la Revolución Verde, etcétera, etcétera, tener que convivir con los efectos de cereales que anteriormente no eran parte de zonas como Punjab, por ejemplo el arroz, el gran despegue de la Revolución India verde fueron el trigo y el arroz, pero en todo caso India intenta cuidar a ese sector tan sensible, ayudar desde distintas dimensiones. Eso es algo que no va a tener un efecto inmediato, pero van a notar que la India, cuando está en una negociación pública, como en este caso en el Tratado de Comercio con Estados Unidos, hay un paso que no retrocede, que es precisamente el cuidado de sectores especialmente sensibles, en este caso el cuidado del sector agrícola y del sector lácteo. En principio me parece que esos tres ejemplos como mirada sobre la construcción de estatalidad de la India sirven como para complementarnos con lo que decía el compañero anteriormente, y prefiero quedar atenta a cualquier consulta. Gracias. Gracias, Lía. Bueno, un montón. Habló Lía y nos abrió 10.000 puertas de India, de su desarrollo, de cómo seguir sacando gente tal vez de posiciones un poco más marginadas, bueno, el tema ecológico. Hay muchísimo para aprender sobre la India. Esto de la inmensidad también va en esta charla. Va a ser imposible ser exhaustivos y que nos vayamos con todo resuelto y con todas nuestras dudas de acá ya satisfechas, pero por lo menos es una puerta de entrada para empezar a meternos más fuerte en este país. Y tenemos con nosotros a alguien que viene de vivir ahí, que es el embajador Hugo Javier Gobi. Él es diplomático de carrera, fue embajador en la India, antes fue embajador en Australia, se desempeñó como director de Asuntos Económicos Multilaterales y G20 de la entonces Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, entre otros cargos en esa institución, y es director del Grupo de Trabajo BRICS más del CARI. Y bueno, embajador, le tocó una época brava seguramente en la India, en el medio de la pandemia, saliendo de eso, y además con la posibilidad luego trunca de Argentina sumándose al BRICS, así que, y en el marco estamos hablando de que Argentina por ahí con la India no conocemos tanto, pero es nuestro quinto socio comercial, así que bueno, su mirada diplomática seguramente nos va a introducir en una dimensión nueva en todo esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es un gran honor estar en esta reunión por dos razones, ¿no? Una porque haciendo una mirada histórica uno tiene que tener una mirada esperanzadora. Más allá y la India nos señala un camino de esperanza, porque al mismo tiempo debo reconocer que estoy acá en una reunión con gente que lucha por la dignidad de los trabajadores, pero también por una segunda dimensión que muchas veces queda oculta, y es si el Estado es lo que permite autonomía a una nación. Si uno destruye el Estado, transforma al país en periférico. Eso hay que tenerlo presente constantemente. Y la historia de India es un ejemplo en ese sentido,
porque, como me voy a apalancar un poco en las dos intervenciones anteriores, porque es una civilización, es mucho más que un Estado-nación, es mucho más, es una civilización que nace en el río Indo, que en ese momento era Sindo, que Indo lo nombró Alejandro Magno, no podía pronunciar el sánscrito y entonces lo transformó en Indo. Y bueno, pero que fue, todos conocemos la ruta de la seda y hablaron de China, la ruta de la seda, pero hubo también una segunda ruta igualmente importante, que fue la ruta del oro. Y la ruta del oro tenía a India en el centro. Y la ruta del oro, los romanos mandaban 100 embarcaciones por año a la India a comprar productos y pagaban en oro porque no tenían productos que pudiesen competir con la calidad de la producción que se generaba en India. Hay unos comentarios del comandante romano, que era un hombre de poco sentido del humor y muy severo, que decía que la moda de las mujeres en Roma estaba arruinando las finanzas públicas porque tenían que comprar textiles en India. Bueno, esa ruta del oro continuó con distintos imperios y con distintas situaciones. Hay que tener en cuenta que Colón llega a América y cree que llega a las Indias. Indias en realidad se le decía a toda Asia, ¿no? Pero cree que llega a las Indias y viene en esta dirección porque los portugueses ya habían ido a través del Cabo de Buena Esperanza, habían llegado al Océano Índico, entonces ya tenían un camino hacia las Indias, hacia la zona donde se podían conseguir productos de altísima calidad, de lujo, artesanías, tejidos. El oro de América y la plata de América permiten revitalizar la economía europea, pero además permiten el comercio con Asia porque los países europeos no tenían productos de la calidad que pudiesen competir con los productos indios. Así que la moneda de cambio era el oro o la plata. Seguimos en la historia y vienen los portugueses y los holandeses y los ingleses en el siglo XVII, y ellos también llevan oro y plata a la India para comprar textiles que luego vendían en África para comprar esclavos, que luego llevaban a América, al Caribe y a Brasil para las producciones en las plantaciones, que luego iban a Europa, pero todavía, digamos, no tenían productos que pudiesen competir con los productos de la India. A partir de 1750, el Reino Unido aprovecha un momento de gran fragmentación interna en la India para tomar una posición dominante, ¿no? Y empieza a tomar medidas, porque, claro, uno lee la historia occidental y pareciera que fue, digamos, las mejoras económicas en Occidente los que permitieron esa expansión. No, fue la brutal fuerza del imperio, ¿no? Y entonces Inglaterra en un momento queda como apoderado de los impuestos en la zona del Bengal y recauda de la zona de Bengal, y ahí se rompe la ruta del oro, porque Inglaterra con la recaudación tributaria paga primero el aparato represor que tenía ahí, el aparato militar, y además no necesita que venga oro de Europa para pagar los productos indios.
y empieza a tomar una serie de medidas que van debilitando la estructura industrial de India. Una serie de medidas que van desde prohibir a los indios vender a otros mercados si no fuese a Gran Bretaña, o sea, que generan un monopsonio para la compra de los productos. En un momento determinado, cuando a principios del siglo XVIII, el 33% más o menos del precio del producto iba para el tejedor. Para fin de siglo, solamente el 6% del precio del producto iba para el tejedor. La presión, digamos, imperial y el monopolio que tenían sobre las compras hicieron realmente, para principios del siglo XIX, ya los 4 principales exportaciones de la India eran indigo, algodón, opio y alguna otra materia prima. Habían transformado la región más próspera y más rica del mundo en un país periférico. Y eso no se logró por la capacidad económica de Gran Bretaña, porque no podía, se logró por la capacidad del Estado para imponer a otro Estado condiciones de sumisión. Bueno, India se independiza en 1947 y encuentra desafíos enormes. Por eso creo que tenemos que mirar a India como una mirada esperanzadora, ¿no? Desafíos inmensos. Un país que estaba al borde de la fragmentación, que tenía, digamos, más de 500 principados, que el Reino Unido hizo todo lo posible para que estalle en 10 pedazos, y sin embargo logra la unión nacional, logra mantener su unidad en condiciones realmente distintas. Los indicadores sociales eran paupérrimos. Solamente el 12% de la población sabía leer y escribir. Había un altísimo porcentaje de la población subnutrida, digamos, un país desindustrializado, sin instituciones. Es gracioso a veces pensar que, porque en Inglaterra muchas veces se señala que ellos llevaron la democracia, los derechos humanos a la India. Cuando estaban los ingleses en la India no había ni democracia ni de derechos humanos. Hay que decir, eso es construcción de India, recuperando valores muy profundos de su sociedad. Y bueno, el progreso que se ha dado, ahora nos encontramos con uno de los grandes potencias del mundo, que ocupa un papel central en el escenario internacional, que ha preservado su autonomía y que tiene como un eje en su política exterior mantener esa autonomía. Y bueno, creo que es un ejemplo a mirar. Yo la verdad que estuve 3 años en el país. Uno necesita en la India en realidad 3 vidas, porque es un país de una profundidad y de una riqueza y de una diversidad. Pero bueno, hablo con las palabras de un admirador y con el cariño profundo que tengo hacia esa tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Gobi. Vamos a seguir con Fernando Duclos. Él es periodista e influencer, es periodistán en redes. Viajó por países como Afganistán, Somalia e Irak y contó a través de sus redes sociales su experiencia en aquellos lugares.
autor de 3 libros y protagoniza una obra de teatro sobre sus viajes titulada Un mundo sin filtro. Visitó 3 veces la India y publicó La India de carne y hueso. Y agrego yo, tal vez, la persona que más hizo viajar la camiseta de Huracán por el planeta. Así que tenemos una mirada ahí ya más de color, de haber caminado a la Tierra, de haber viajado solo y haber viajado con gente, porque con Fer se puede viajar a la India, y conocer esos lugares, tal vez, que uno recorre, que están fuera también de los recorridos tradicionales. Así que, bueno, tenemos la mirada de Fer. Muchas gracias y ya te dejo vos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor enorme y también va a ser muy difícil agregar algo que sea realmente nutritivo después de 3 semejantes aportes académicos, además diplomáticos, desde la economía, desde la política y desde la historia. Yo voy a tratar de hacer mi parte. Lo cierto es que India me apasiona mucho, en el sentido de, efectivamente, haberla caminado, haberla recorrido. Es imposible decir que uno recorrió toda India, es absolutamente imposible. 3 reencarnaciones necesitamos. Pero sí la recorrí bastante, desde el Punjab hasta el sur y desde Bengala hasta Ladakh, que es la región budista. Es decir, estuve en los 4 puntos cardinales. Y bueno, efectivamente uno se encuentra con un país inmenso, maravilloso, fascinante, que cada día a uno lo sorprende todavía más. Yo siempre digo que uno se puede sentar en India en una mesa, en la calle, deja el teléfono prendido 2 horas, se va, vuelve y cuando vuelve filmó una película. Simplemente de ver el sinfín de cosas que pasan alrededor de uno en un país tan fantástico. Ya que la charla trata sobre el Estado, más allá de contar alguna anécdota o vivencia, pensé en 2 ejes que me podían llegar a servir desde mi óptica de viajero desprejuiciado. La importancia y la influencia del Estado y de la organización, incluso si uno tal vez no está tan preocupado en verlo o si está más atento a las anécdotas circunstanciales. La primera, que es clave y que en Argentina decirlo hace que se nos piante un lagrimón a todos, es la increíble y extensísima y maravillosa red de trenes en India. Incluso cualquier turista, ya esté en un pequeño hotelito o en un hotel 5 estrellas, comparta habitación o se aloje en un cuarto de reyes, todos usamos el tren todo el tiempo en India, que te deja en absolutamente cualquier lugar del país al que quieras ir. Todas las combinaciones son posibles. La empresa Indian Railways es una de las mayores empleadoras del planeta entero, y no solo es el tren, obviamente, sino la enorme infraestructura que eso requiere. Recuerdo, por ejemplo, una pequeñísima historia. Yo estaba en un lugar llamado Khajuraho, en el norte, donde hay unos templos famosos. Quería ir a Hyderabad, en el sur. Era un tren muy largo, pero había combinación, porque siempre hay, y tenía que parar en una ciudad llamada Ghansi, en el medio, y al parar en Ghansi tenía unas 10 horas aproximadamente de espera, lo cual hacía medio fútil el alojarme en un hotel, pero al mismo tiempo tampoco me podía quedar 10 horas esperando en la estación. Y ya estaba toda la infraestructura preparada, debido a que Ghansi era una estación intermedia, para que cualquier persona como yo que necesitase quedarse un tiempo en la estación tuviera un cuarto que alquilar en la misma habitación, una cama donde dormir, una ducha que usar, un armario en donde dejar sus pertenencias para poder salir a recorrer la ciudad. Bueno, una anécdota muy chiquita, pero habla justamente de la tremenda importancia que tiene la red de transporte y particularmente de trenes, y obviamente estamos hablando del Estado, 100% en la formación y conformación de un país
que más allá de que el tren facilite los traslados y que así todos podamos recorrer mejor el país y conocerlo y demás, pienso que, sinceramente, sin tren y en ese sentido sin la labor estatal para que el tren exista, sería muy difícil hablar de India incluso, porque buena parte de esa integración de la India se debe a su red de transportes. Y eso, bueno, es algo que incluso cualquier mochilero puede ver y puede valorar, y más desde Argentina, que cada vez la tenemos más perdida, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que hablaba el embajador y recorrió también los discursos de varios de quienes expusieron, que India es un país extremadamente diverso, es un continente. Cuando uno dice 1.400 millones de personas, el número pasa, pero son 35 Argentinas. O sea, es demasiado grande. Y en esas 35 Argentinas que entran en India, hay un montón de personas absolutamente diferentes unas de las otras, porque es obvio, así tiene que ser, no existe que haya 1.500 millones de personas iguales. Y cuando uno recorre el país, ve tantas realidades tan diferentes, ve el Punjab, pero después ve Tamil Nadu, y después ve Kerala, y después ve Odisha y Bengala, y después ve los budistas de Himachal Pradesh, o Arunachal Pradesh, del norte. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que todas estas personas tan diferentes terminen formando una misma nación, ¿no? Y hay muchas respuestas para eso, o sea, no hay una respuesta exacta que uno diga es por esto y por esto. Podríamos hablar del tren, por ejemplo, pero una de las respuestas que yo juzgo más acertadas y a la que suscribo es que todas esas personas tan diferentes entre ellos y que incluso hablan idiomas diferentes, comparten entre todos una cierta idea de lo que es la indianidad, en el sentido de la cultura que comparten, los vínculos que tienen, la idea de cómo una persona se tiene que relacionar con la otra, la idea de cómo una pareja se tiene que relacionar, la idea que tienen respecto a sus antepasados, una religión que es el hinduismo, que no es la única, pero es mayoritaria, y que a su vez, más que religión, es un gran sistema filosófico y de vida. Y creo, en ese sentido, que ya que hablamos de esta cohesión, que creo que se logra a través de la cultura, hablando de cultura, de este gran sistema de relaciones sociales y de entendimiento del mundo en que vivimos, digo, un punjabí probablemente es muy diferente a un bengalí, pero cuando uno empieza a preguntar qué piensa de su familia, cuál es la idea de vida que tiene, qué es lo que le gustaría para el futuro, ahí uno se da cuenta que en realidad no son tan diferentes, que comparten algo que muchos indios comparten, una cierta idea respecto a cómo encarar el mundo, que es tan difícil, y el futuro. Y en ese sentido, bueno, el Estado como promotor de la cultura, ¿no? Que es una cosa también insoslayable a la hora de hablar del Estado y de la ligazón que justamente los indios generan con su país. Siempre pienso que, por ejemplo, hay un montón de diáspora, ¿no? India, incluso en nuestro continente. Tenemos un país que es Guyana, en América del Sur, en donde la religión principal es el hinduismo. Tuve la suerte de estar en Georgetown, en la capital guyanesa, y uno ve templos por todos lados de Krishna, de Durga, de Vishnu. Bueno, son hinduistas. Es la religión número 1 del país. Y probablemente son indios de 6ª generación. Es decir, no estamos hablando de que llegaron hace 30 años y entonces todavía el lazo cultural es muy fuerte. No, es gente que tal vez llegó hace 150 años y todavía se siguen reivindicando como nosotros somos indios o hindúes viviendo en Guyana. Es tan fuerte la cultura que incluso en la diáspora 6, 7 generaciones después siguen comiendo la comida india, escuchando la música india, adorando a sus dioses indios, lo cual es hermoso, es impresionante y no es para todos los países. Eso significa que la cultura es fortísima. Entonces, bueno, creo que en esa cohesión
que se ve en el país y que cualquier viajero que le interesa ver el país la puede ver, la palpa y la siente. Se me ocurrió hablar del tren y del sistema del transporte general, pero después de la cultura y del Estado en tanto promotor de esa indianidad, de ese sentirnos todos indios, porque nuestra cultura es así, porque nuestras danzas clásicas son así, porque nuestro cine es así. Entonces, bueno, de nuevo es triste hablar en Argentina de trenes y de cultura hoy, pero tal vez no desde una posición no tan académica y simplemente de algo que uno puede ver solamente por el hecho de caminar un país. Me quería resaltar esos dos ejes, en tanto el rol cohesionador importantísimo del Estado, al punto de que incluso gente que hace 100 años no vive en India, todavía hoy se siguen considerando indios. Así que bueno, ese era mi aporte un poco desde el haber caminado el territorio. Obviamente tengo millones de anécdotas y demás, pero todas en algún punto se terminan centrando como eje en esta cosa de, bueno, ¿qué es ser indio y cuál es el aporte que el Estado cumple para lograr esa cohesión entre gente, todos tan diferentes entre sí, pero todos al mismo tiempo tan indios? Bueno, gracias, Fer. Gracias a todos por venir. La realidad es que se siguen abriendo puertas sobre la India. Tenemos mucho más para hablar, no tenemos mucho más tiempo. Tenemos que comprometer al embajador para hacer una futura de estas, porque nos quedó hablar de, abrimos Bollywood, abrimos el sistema de trenes, todo el desarrollo tecnológico y de innovación tan importante en la India de hoy en día, y un montón de cosas más que tenemos ahí. Ni hablar del grupo BRICS y qué factor juega eso para Argentina, si estar o no estar. Hay un montón ahí que tenemos para seguir debatiendo sobre la India y con la India. Así que nada, seguiremos conversando de esto. Próximamente tendremos otros países también que abordar, otras regiones, no necesariamente países individuales, sino que este ciclo seguramente aborde regiones que compongan a varios países. Tenemos un cóctel ahora, pero bueno, quería invitar a algunas de las personas de nuevo al escenario. No tenemos mucho tiempo para preguntas. Sí que sigan a Clate en Instagram, en redes sociales, @clateestatales. Ahí nos pueden dejar comentarios sobre qué les gustó, qué no, y compartir también esto que se va a estar subiendo a redes sociales. Julio, embajador, los invito para que hagamos una foto con los expositores. Senadora, por supuesto, también. Carlos Kuster, también con nosotros, que nos acompañe. Darío Fuentes, también. Si alguien quiere viajar a India, por supuesto, tiene la referencia de Fer, periodistán en redes, para que lo sigan. Y a mí, si viajo con alguien, me gustaría viajar con Fernando. Y si quiero tomar una clase, lo hago o con Manuel o con Lía. También en todas las cosas que organiza el CARI. Así que bueno, vamos a seguir ahora con un cóctel. ¿Sí? Arriba, en el piso de arriba, ahí vamos a poder compartir un poquito más toda la experiencia, hacer algunas preguntas más, quedar en contacto. Así que buenísimo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Pepe, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Morena, Pankaj, muchas gracias por todo. Y seguimos arriba. Gracias por venir a todos.